Bueno, soy licenciado en Educación Física, Gregorio Ramos Melo, presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Asociación Civil. Soy licenciado en Educación Física, tengo la especialidad en entrenamiento deportivo y colaboro con los trabajos de investigación, promoción, capacitación y todo lo que implica de los juegos y deportes autóctonos de hace aproximadamente 22 años. Cuando hago mi tesis de licenciatura, la nombro juegos y deportes de origen prehispánico y sus antecedentes. Entonces, desde ahí comienzo a tener contacto con la entonces naciente federación, comandada por la maestra Alida Zurita Bocanegra, mi antecesora, y desde antes me empezaba yo a interesar en estas situaciones. Mi bisabuelo era historiador, Hermilo López Sánchez, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces creo que también de repente hay algunas cosas que ya las traemos, ¿no? Entonces dentro de lo mismo comienzo a investigar sobre el juego de pelota, me acerco a la federación y me doy cuenta que hay una gran cantidad de actividades y de información que hay que catalogar y hay que analizar, y también varias actividades físicas, siendo yo profesor de educación física, que pueden en su momento aplicarse a la clase de educación física directa. Que a final de cuentas nuestra historia, es parte de nuestra historia. Es la historia que nos cuentan, la historia de las guerras, la conquista, el mestizaje, etc. Pero también hay una historia que no se había contado, una historia que tiene que ver con la cuestión lúdica, con la cuestión de movimiento físico, que es la parte que faltaba, que estaba en los museos, pero que muy poco sabíamos que estaba también de forma viva en las comunidades indígenas. La importancia del juego de pelota es radical, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad que surge, según los registros más fidedignos, 1500 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, si nos vamos a que todavía hoy en día es una práctica cotidiana en algunas regiones de México, estamos hablando de una actividad deportiva, lúdica o de movimiento físico, como quieras llamarle, que tiene por lo menos 3500 años de actividad ininterrumpida. Esto tal vez estamos hablando de uno de los deportes más longevos del mundo. Entonces no se ha perdido, y muchas otras que giran alrededor del juego de pelota, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que en la antigua Mesoamérica o en el antiguo territorio de lo que hoy conocemos como México, se han encontrado más de 1500 canchas de juego de pelota en más de 1250 sitios arqueológicos. Esto nos habla de que era una actividad, un rasgo cultural que comparten todos los pueblos del México antiguo. Entonces, desde el norte de Nicaragua hasta el sur de Estados Unidos hay juegos de pelota, hay canchas de juego de pelota. Hay canchas de juego de pelota de distintas formas de realización, ¿no? Algunas cuadradas, algunas rectangulares, algunas ovoides, inclusive ovaladas, y de muchos tipos de canchas de juego de pelota. No hay una referencia exacta que nos diga una regla que nos describa un partido completo. Si bien es cierto que los conquistadores, los frailes, se ocuparon más en otros elementos que hablaban o giraban en torno a la práctica del juego de pelota, la práctica o las reglas en sí no nos llegan como tales. En algunos hace referencia a que jugaban 4 contra 4, 5 contra 5, etc. Y lo más importante que ellos veían era, por ejemplo, que había una pelota, y esta pelota estaba presente en todos los campos de juego de pelota, obviamente. Y hablo de todos los campos de juego de pelota porque había campos de juego de pelota desde las más grandes, que es la cancha de Chichén Itzá, por ejemplo, que estamos hablando de más de 90 metros de largo, hasta las más pequeñas que están en Cantón a Puebla, de 6 a 8 metros de largo. Entonces había una gran variedad. Pero en todas estas canchas nos hablan que por lo menos había, eso sí, 4 maneras de jugar o de manipular la pelota en el juego de pelota. Una de ellas, la más sencilla y simple, era manipulando la pelota con la mano o con el antebrazo. La otra era manipulando la pelota con un bastón, mazo o palo. Una tercera modalidad era la modalidad de golpear la pelota con el pie, que solo aparece en unas referencias en Teotihuacán, en el mural de Tepantitla. Y la cuarta, y tal vez la más vista por los españoles, porque en ese momento era, digamos, la que estaba de moda en México Tenochtitlán, es golpeando la pelota con la cadera. Y esto es interesantísimo, porque si bien en muchas partes del mundo había pelotas y se les ocurrió pegarle con el pie, con la mano, con bastones, etc., en ningún lugar del mundo se les ocurrió pegarle con la cadera, solamente en México.
¿Y por qué con la cadera? Porque pues no es porque estuvieran muy caderones, sino porque el hule del material del que está hecho la pelota es un material que México le da al mundo. Cuando llegan los españoles no había pelotas, ellos no conocían las pelotas de hule, había pelotas de madera, de piedra, de trapo, de vejigas de animal infladas, de aire, etcétera. Pero pelotas con esa viveza no las tenían en España ni en otra parte del mundo. Entonces cuando llegan ellos y ven eso, más que las reglas, como hace rato me preguntabas del juego de pelota, les interesa la pelota, les interesa el hule, el material con que está hecho, porque era tan vivo el bote de la pelota, que dicen ellos inclusive es que esta pelota no deja de botar una hora de ida y de vuelta en la cancha. Esta pelota tiene el diablo adentro, decían. Y más porque los jugadores de pelota un día antes le rendían homenaje a la pelota, le prendían incienso, le rezaban a una deidad específica del juego, Macuilxóchitl, u otra en otros tipos, en otras latitudes. Pero entonces ellos decían, esa pelota tiene algo adentro, es el diablo. Bueno, pero una forma de justificar la conquista, una de las tantas formas, ¿no? Y si bien es cierto que, pues bueno, el juego de pelota, los jugadores hacían eso, como lo hace hoy un jugador de fútbol, que se persina antes de entrar a la cancha, o un corredor de velocidad antes de tomar el block de salida también lo hace, o un torero antes de entrar al ruedo se va y reza en la capilla de la plaza. Entonces, todas estas cosas, esas cuestiones del juego de pelota nos hablan de la importancia de una actividad, como te mencionaba, tal vez uno de los pocos rasgos culturales que comparten todas las culturas del México prehispánico, desde mayas, purépechas, nahuas, olmecas, todas las que te puedas imaginar, todas conocieron o practicaron el juego de pelota. Algunas no tienen canchas de juego de pelota, otras sí, pero todas hay registro de que todas tienen algo que ver con el juego de pelota. Y el juego de pelota era algo mucho más allá, porque nosotros cuando hablamos de los olmecas, por ejemplo, decimos ulmecas. Olmeca viene de los habitantes del país del hule, y el juego en náhuatl se llamaba ulamalitzin, hoy se llama ulama. Entonces tiene que hablar con hule, ulamalitzin, pero también con olín, que es el símbolo de la dualidad y el símbolo de movimiento de los antiguos mexicanos, que para los orientales sería el yin yang, y para nosotros era el símbolo de la dualidad, la lucha de contrarios, la unión de contrarios, pero también de movimiento. Entonces, cuando hablamos de toda esta situación filosófica en torno al juego, nos damos cuenta de que no era simplemente una actividad que pasaba de moda, sino que era una actividad preponderante dentro de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Tan es así que de las canchas de juego de pelota que te mencionaba, tú vas a cualquier sitio arqueológico y dentro de los edificios principales de la ciudad siempre vas a encontrar canchas de juego de pelota. Está el Gran Teocalli, no sé, el Zompantli, etcétera, pero siempre hay un juego de pelota. Entonces, uno o más, 18 en Tajín, 26 en Cantona Puebla, etcétera. Entonces era muy importante la práctica del juego de pelota en el México prehispánico. Y en México lo que los jugadores se ponían eran protectores en las rodillas, en la cadera, en los antebrazos, en los codos, en las rodillas, en todas las partes que no necesariamente tenían que pegarle la pelota con los codos ni con las rodillas, no, sino que para impulsar la pelota tenían que apoyar de repente la rodilla en el suelo para apoyarla, para golpear la pelota. En sí usaban eso, o espinilleras o algún tipo de protección en la cadera, protección en la cabeza también, de acuerdo a la modalidad del juego de pelota que se practicara en esa latitud. Entonces, la tecnología del juego de las protecciones se da en el México prehispánico, y obviamente para los juegos importantes pues hay registro en los códices o en algunos bajorrelieves, altorrelieves, por ejemplo el disco de Chincultig, la estela de Tepetlaxco, varias de estas, o murales como el de Tepantitla en Teotihuacán, en donde aparecen los jugadores ataviados con ropa especial para el juego de pelota. Lucha de contrarios, los gobernantes sabían jugar a la pelota, la gente noble sabía jugar a la pelota, y había jugadores que se dedicaban a ello, al juego de pelota, claro. Nosotros en la Federación sostenemos la tesis de que si bien es cierto que el sacrificio está
digamos, relacionado con el juego de pelota, no era el fin último del juego de pelota. Hay que imaginar que, por ejemplo, en Tajín, que hay 18 canchas de juego de pelota y hacían una jugada cada mes, ponle, o cada 2 meses. Y imagínate, si sacrificaban a los 5 que perdían en cada una de las canchas, pues iban a quedar sin población en poco tiempo. Que si bien es cierto, en los murales, por los relieves de Chichén Itzá, el campo de juego, aparece el sacrificio, pero hay que entender la situación cosmogónica y filosófica del sacrificio, que era para los antiguos mexicanos. Y bueno, hay pueblos que ni siquiera conocieron, o menos aún practicaron el sacrificio, pero practicaban el juego de pelota. Entonces, no es el fin último el sacrificar gente en el juego de pelota. Está relacionado, sí, como muchas otras situaciones que se daban en la época antigua, como el sacrificio gladiatorio, como otras actividades, ¿no? Pero tampoco es cierto, por ejemplo, que la pelota tenía que pasar por el aro, porque hay canchas de juego que tienen un marcador, o a Tlaxtemalacatl, que es el aro de juego de pelota, pero hay otras que tienen hasta 6 aros, hay otras que no tienen aro, hay otras que son completamente distintas. Entonces hay muchos modelos de cancha de juego de pelota. Cuando llegaba a pasar la pelota, nos refieren algunos cronistas, por el aro, ganaba el juego el que lo hacía, pero no era así como uno piensa, es como el básquetbol, que anotaban por puntos. Entonces, estas dos cosas, o muchas otras historias que se tejen en torno a la práctica del juego de pelota, nosotros, te digo, como federación sostenemos esa tesis, ¿no? Que no era para matar gente, para sacrificar gente exprofeso, que estaba relacionada hacia el sacrificio, y que no era el objetivo principal pasar la pelota por el aro marcador. Y bueno, el juego de pelota tiene, como te decía, muchas variantes, muchas modalidades y mucha gente de práctica en las mismas. Si nosotros notamos, la cancha de juego de pelota tiene un campo, es la cancha tipo, es nuestro logo símbolo. La cancha tipo tiene una cancha central y 2 canchas laterales, pero esa es la cancha tipo. Había canchas rectangulares, canchas ovaladas, como te decía hace rato. Y bueno, dentro de esto mismo había canchas también. Por ejemplo, si tú vas a Teotihuacán, una de las ciudades más importantes, no vas a encontrar un campo de juego de pelota. Vas a encontrar que ahí se manejaban, en el mural que te comentaba, jugadores manipulando pelotas con bastones. Entonces se piensa que se jugaba sobre la calzada de los muertos. En la zona de Michoacán, en la relación de Michoacán, aparecen varias veces mencionado un juego que se practica en las calles con una pelota y manipulándola con bastones. Entonces realmente el juego, o el juego ritual, tiene que ver mucho también con el juego que se hacía de manera cotidiana, de manera para que todos lo conocieran. ¿Cómo un juego puede trascender si solamente lo juegan o lo practican los gobernantes? Sería muy arriesgado decir que si solo lo practicaban los reyes y los gobernantes, el juego hubiese subsistido. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en la tira tributaria que tienen los mexicas, donde aparece que les tributaban los otros pueblos subyugados. Es de que, si no me recuerdo, un poquito más de 15,000 pelotas eran tributadas de los distintos lugares a México Tenochtitlán. Entonces, ese número de pelotas no es para que jugase nada más los nobles, o nada más para que sacrificaran gente, sino que porque había canchas de juego de pelota en distintos calpulis, en distintas partes. Y te hago la referencia. Si hoy en día está un estadio de fútbol y alguien va a ver el partido de fútbol, ¿qué hacen los niños o la gente cuando regresa a casa? Pues juega fútbol, ¿sí? Por imitación. Entonces, en ese momento, el juego de pelota, aunque es una cuestión ritual, pues también la práctica del juego de pelota se daba en otros ámbitos. Es lo que nosotros también como federación sostenemos, ¿no? Nosotros, analizando las actividades que son hoy en día las vigentes, por ejemplo del ulama, que se practica en Sinaloa, o de la pelota purépecha, es que en el ulama la cancha mide 50 metros de largo y por más o menos 8 a 10 de ancho. Tiene una línea central. Jugadores se ponen de un lado de la cancha 5 y del otro lado 5 y arrojan la pelota de un lado a otro y están peloteando la pelota, pegándole con la cadera, y cuando la pelota pega y sale, como en un partido de voleibol, es una raya para este equipo, y entonces de esa forma es ganar o perder una raya que está en el centro, que se llama analco, que analco quiere decir del otro lado. Entonces, y si nosotros vamos a esta situación de los jugadores de ulama hoy en día, a la cancha de juego de pelota le llaman ellos el taste, que es una deformación de Tlachtli. El Tlachtli es la cancha de juego de pelota prehispánica. Ulama es el nombre del juego.
Entonces, vamos a ver que en la pelota purépecha, por ejemplo, que se practica en Michoacán o Huarucachanacua, los jugadores practican con bastones y manipulan una pelota, y cuando lo hacen alrededor de una manzana o de una plaza principal, ponen una línea de inicio y de ahí 5 jugadores manipulan la pelota a darle la vuelta a la manzana, y cuando le dan la vuelta es una anotación. El equipo contrario tiene que hacer lo mismo pero en sentido contrario. O cuando la cancha es rectangular de aproximadamente 200 metros por 15 de ancho, tienen que llegar la pelota a la final de la cancha contraria y los otros hacer lo propio, pero las jugadas siempre se inician en el centro. Y así como en el centro, en los juegos de pelota o en las canchas, existía bien definida un centro de cancha, y en ese centro de cancha, cuando había marcadores, se colocaban para delimitar también la cancha de un lado a otro sobre los taludes que inclinados hacían las veces de una como parte cóncava en la cancha de juego de pelota. La pelota purépecha tiene 3 modalidades. Una es la pelota de trapo, que es una pelota enredada ahora ya es una pelota de esponja, antes era una pelota del madroño de seda enredado y rematado con una red de cable de enequén, y se manipula con bastones de madera de tejocote o de encino, que se llaman guarucuas. Estos bastones o estas pelotas, la otra modalidad es la pelota purépecha encendida, que es una pelota de madera de colorín o pemuche, es una madera muy porosa, que anteriormente la remojaban en resina de pino. Hoy se remoja en combustible, en diésel o en gasolina, para que tenga esta vistosidad al practicarse, y se jugaba en ceremonias especiales, en eventos especiales, siempre teniendo en cuenta que es una simbología del sol jugando dentro de la noche y jugando con él, haciendo una similitud de fuerzas de un equipo contra otro, porque la pelota purépecha, por ejemplo, tiene muchas situaciones de juego limpio, muchas situaciones de honorabilidad y muchas situaciones de cuando están jugando con la pelota, con la guarucua, no es cualquier juego, es una situación de, como en aquellos tiempos se jugaba, una situación no tal vez de ritual, pero sí de respeto con el contrario. Por ejemplo, juegan 5 contra 5 y el reglamento actual dice, y así ha sido siempre, de que si expulsan a un jugador del otro equipo, el otro equipo ya no juega, porque dicen, ¿cómo voy a jugar 5 contra 4? Pues no tiene caso, entonces tiene que entrar otro o se acaba el juego, porque 5 contra 4 no es justo, no es honorable. Entonces estás hablando de toda una relación de situaciones de juego en torno a, y la pelota purépecha encendida, aparte de esas cuestiones de valor, de honorabilidad, tiene la modalidad de pelota encendida, que tiene que ver mucho con la cosmogonía prehispánica, ¿no? Con el movimiento de los astros, la dualidad, la lucha de contrarios, pero también la unión de los contrarios. No nos decían las crónicas dice que cuando un jugador pasaba la pelota por el aro marcador, la gente que estaba viendo le entregaba sus ropas, y como una situación de premio simbólico. Hoy en día, por ejemplo, en Chiapas, en el juego de la caña de maíz, que también es un juego de pelota pero hecho con material de caña, juegan, y al que gana tiene el respeto de la comunidad. Más bien jugaban esto por respeto, por cuestión de honor, por cuestión de diversión, por cuestión de... Igual había algunos tipos de premios que eso no lo tenemos relacionado en cuanto a, pero sí hay juegos de pelota marcados en la historia en los que se jugaban los destinos de un imperio, ¿no? Los destinos, sabemos que Nezahualcóyotl jugó pelota contra el Tlatoani Mexica de ese momento. O sea, sí hay juegos de pelota muy importantes, pero los otros juegos de pelota, pues habrá que pensar que sí existía en algún momento una premiación, ¿no? Digo, estos juegos nunca se dejaron de practicar, afortunadamente, y nunca estuvieron en un museo, pero a partir del 1988, que se comenzó el trabajo de la federación, se comenzaron a investigar en algunos estados que había estas actividades que se habían perpetuado de aquellas épocas, obviamente con algunos cambios de vestuario, de reglas, de materiales, pero mantenían la esencia de los juegos. Entonces se comenzó a investigar, y entonces ese sincretismo cultural que surge a raíz de la conquista, pues le toca a los juegos, los permea también, y vienen algunos de ellos ya con algunos cambios de pelota, etcétera,
pero se mantiene la parte ancestral y la parte tradicional del juego. En algunos casos inclusive la música, los vocablos, la forma de jugar, la forma de comportarse dentro de la cancha, es importante también eso. En todos estos juegos no se vale el madruguete así de que ya te gané o ellos tratan de mantener esa situación, ¿no? Entonces, sí hay un gran espacio entre los juegos que se practicaban en el México prehispánico y los de la actualidad. Tan es así que algunos estaban a punto de desaparecer, y gracias al trabajo de la Federación con las asociaciones se ha recuperado con la tradición oral, que por medio de la tradición oral siempre se han mantenido esas actividades, pues la práctica de los mismos, y al contrario de que se fueran extinguiendo, ahora han crecido. En la pelota purépecha, por ejemplo, tenemos en nuestro campeonato nacional más de 250 participantes jugando pelota purépecha en varonil, femenil y en 2 categorías, etcétera, ¿no? De 1988 a 1995 se comienzan a crear las leyes del deporte que rigen en México y que han ido evolucionando. Y entonces una de ellas se toma como programa prioritario a los juegos de origen prehispánico, a los juegos autóctonos y tradicionales, y se le asigna un presupuesto en 1995 a la Federación. Es un parteaguas porque se hace el primer encuentro nacional de comunidades indígenas, se llama en ese momento, en Oaxaca, y se presentan de varios estados algo así como 17 actividades divididas entre juegos, deportes y juegos de destreza mental. Y se va creciendo, va creciendo. Ahorita, este año vamos a hacer la edición 16ª de los Juegos Autóctonos y del Encuentro Nacional. Entonces, y ahorita te estoy hablando de que ya tenemos más de 200 actividades divididas en juegos, deportes y juegos de destreza mental. Y sí, tenemos el trompo, las canicas, la cuerda para saltar, la matatena, el patoli, el cuilichi chanacua, que es otro juego de destreza mental, el romaya de los tarahumaras, y todos los deportes que tenemos. El juego de la caña de maíz de Chiapas, el ulama, son muchos, ¿no? Entonces, todo esto ha crecido. Y gracias a que ha habido interés de la gente de las asociaciones, que ahora ya suman 23 en total en el país, y de los recursos federales que se lograron mediante la ley, y que esa ley nos ha ido amparando, porque hoy en día, por ejemplo, la nueva ley de Ley General de Cultura Física y Deporte, que se promulga hace un año, en junio, pues también inclusive ya ahí es considerado a los Juegos Autóctonos y Tradicionales de México como Patrimonio Cultural Nacional. Entonces, lejos de esto de caer conforme a ley, hemos trabajado en la cuestión de difusión, investigación, promoción, educación, etcétera, pero también en la cuestión legislativa, para que no se borde sobre el aire o sobre el vacío, sino que ya sea una situación de compromiso de las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, por promover los juegos tradicionales. Apenas hace 4 años se funda una asociación internacional, Asociación Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales. Se funda en Aranda del Duero, en España. Entonces la federación se incluye dentro de estas actividades, dentro de esta organización. Y entonces, después de un año, a la federación se le encarga, porque hay una asociación, una organización en Europa, la Asociación Europea. Hay en Asia otro movimiento, en África otro movimiento, pero faltaba en América quien se encargara de organizar a América. Entonces nos encomiendan a la federación organizar una asociación panamericana, y lo hacemos. Y el año pasado, en Honduras, se funda la Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, de la cual ahorita pues ya México, yo como representante de la federación soy el vicepresidente. Y bueno, hemos ido más allá, porque dentro de la asociación internacional también, en un servidor, soy el secretario del Consejo de Administración de la organización a nivel mundial. Entonces, ya no ven a México como los Juegos de México, no, ven a México como la federación. Inclusive en algún momento ya se ha tomado el modelo que tenemos como federación, como organización, como ejemplo a nivel mundial, para estructurar las distintas federaciones en el orbe, para que se desarrollen e investiguen los juegos autóctonos y tradicionales del mundo.
Entonces sí hay presencia internacional. Ellos están, los europeos por lo menos, y mucha gente de América, sorprendidos por el hecho de que nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto gubernamental, pertenecemos al Sistema Nacional del Deporte, incidimos en la educación básica del país, se han elaborado guías de estudio de juegos y deportes tradicionales a nivel nacional. Los juegos y deportes tradicionales de México ahora son uno de los perfiles de egreso de los estudiantes de educación básica, es de que mediante los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México ellos aprendan la historia y aprendan a manejar la actividad física por medio de la interculturalidad. México en el 92 comenzamos con esto. Fue el primer país en el mundo que incluye a los juegos tradicionales en un programa de educación física a nivel nacional. Hemos investigado, hemos entrado en la parte educativa y hemos sido multiplicadores pues para todos los profesores de México y para la educación básica principal. Siempre cuando doy los cursos les digo a los profesores, cuando son profesores de educación física, les digo, si ustedes platican con un profesor de educación física griego, ¿de qué estar orgulloso? Pues de que inventaron los Juegos Olímpicos, de toda la riqueza que tienen cultural. Y yo les digo, pues en México debemos estar orgullosos de que tenemos un antecedente de la cultura física de más de 3.500 años y de que gracias a México el hule del que están hechos la mayoría de los balones en el mundo es un legado de México al mundo, y de que todas esas actividades no están en un museo, están vivas y las practican tanto las comunidades indígenas en su mayoría, pero ahora también en las zonas urbanas y suburbanas del país. Y entonces esa es la conclusión, e invitar a que la gente conozca nuestra página, que la visite, la página de la Federación, para que pueda darse una idea de lo que existe en la Federación. Y que mediante la página de la Federación, que es www.autoctonosmx.org, allá hay galerías fotográficas, videos, reglamentos, noticias, toda una serie de cosas para que la gente conozca la riqueza cultural en la cuestión lúdica y deportiva que tenemos en México, nuestra herencia, la herencia de nuestros antepasados. También nosotros hemos tenido relación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, fundaciones, la fundación, por ejemplo, Fundación Cultural Armela Hospitaliera, en la que ellos han hecho un trabajo muy interesante de la primera editorial digital en México, y también ellos tienen ya un libro sobre juego de pelota. Han hecho trabajos muy interesantes y también los invitamos a que conozcan el juego de pelota mediante otros productos que han hecho fundaciones que se interesan por el pasado y el legado histórico y la historia de México. Es importante que se acerquen a toda esta trabajo grande que se está haciendo para desarrollar y para conocer el juego de pelota. Mi nombre es Gregorio Ramos Melo, licenciado en Educación Física. Soy presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Asociación Civil. Y a todos los invito a que visiten nuestra página, visiten la página de la Fundación y que conozcan más de esas actividades. Un saludo, y no dejen de ver y de practicar y de aprender los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México. Se van a sorprender con la cantidad de cosas que hay ahí y van a recordar muchos que esos juegos los practicaron cuando niños.